¿Cuánto es el daño más alto que habéis hecho en vuestras cuentas con Mabuika? Dejádmelo en los comentarios. Y hoy, en este vídeo, vamos a ver la guía y rotación de Mabuika como DPS, pero sobre todo enfocado en dos puntos que para vosotros son sumamente importantes. Número 1, opciones free to play, ya que no todo el mundo tiene ni a Citlali ni a Xilonen. Y también no tenemos dos Bennets. Tranquilos, como CEO de Hoyoverse ya estoy trabajando en un segundo Bennett que vendrá antes de lo que esperáis. Mentira, no soy el CEO, es una broma. Y además, como segundo punto importante, enfocado en que cada persona que vea este vídeo pueda romper un récord de daño en su cuenta con Mabuika. Y además, seguramente y en casi todos los casos, superar el 1.000.000 independientemente del resto de personajes, opciones, o si sois free to play, o sois nuevitos, o cualquier otro handicap que podráis tener. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. Recordad que no os cuesta nada, es totalmente gratis. Recomienda y posiciona el vídeo. Crecemos muchísimo. Gracias por todo ello. Y solo por hacer eso, que además es gratis, una vez al día entráis en un sorteo de bendición lunar. Y además, cuanto más apoyéis todo el resto de contenido del canal, más posibilidades tenéis. Así que ya sabes, like, suscribirse con campanita, que es necesario, y comentario para el algoritmo. Que aprovechéis si estáis comiendo, que esté muy rico, y gracias por elegir el canal mientras estáis comiendo. Bienvenidos e invitados a los directos. Y vamos con la guía y rotación de Mabuika DPS, de Mabuika Carry en campo, a derretidos, con todas las opciones, tanto free to play como variantes de personaje, como derretidos, como sin Bennett, sin Xilonen, sin Citlali y sin ninguna, y cómo hacer correctamente para batir récords de daño en tu cuenta y superar los bastantes millones. Pues bien, por aquí estaréis viendo que una vez he conseguido la C2 de Citlali, no os preocupéis, repito, en el vídeo de hablar de C0s y demás, y vais a poder superar 1.000.000, he podido hacer creo que cerca de 2,5 millones, y no solo eso, sino que recordar que todos, a la altura de estar viendo este vídeo, o no, porque no sé si se va a subir el lunes, tendremos el talento al 7. No sé si este vídeo lo estáis viendo un día lunes, la verdad, no sé qué día lo estaréis viendo, pero si es domingo el día que lo veis, lo tenéis al 7. Si es lunes el día que lo veis, tendréis el talento al 8. Dejadme en los comentarios a qué nivel tenéis el talento, y recordad, si es domingo, hacer el boss, si os ha olvidado, que podéis entrar desde el librito que está aquí en la rueda del menú, que como llegue el lunes vais a perder una oportunidad de hacer el boss y vais a perder un punto en los talentos de Mabuika. ¡Cuidado! Pues bien, empezamos por el principio, lo más fácil y sencillo. ¿Cuál es el equipo Prime de Mabuika? Ahora vamos a alternativas. Pues el Prime actualmente es Mabuika, Citlali, Xilonen y Bennett. Ese es el equipo donde más daño puedes conseguir, y tranquilos que sé que no todo el mundo tiene estos personajes o tiene Bennett en otro equipo. ¿Cómo es la rotación y construcción de este equipo? Ya que en mi caso concreto juego doble pergamino, no se acumula, no se activa, está mal, y para muchos de nosotros es un problema. Dejadme en los comentarios si estás viendo este vídeo y efectivamente tienes pergamino en Xilonen y pergamino en Citlali, porque realmente es lo que en principio funcionaría en estos personajes y lo que hemos prefarmeado. Pues bien, lo primero es que Mabuika, por supuesto, va a set de obsidiana. Las armas como DPS en campo con set de obsidiana, principalmente si no tenéis su arma, son el arma de Kinich, la lápida del lobo, y de 4 estrellas os recomendaría el arma de la forja de Fontaine, que es una lápida del lobo pequeñita que está aquí en pantalla, y la médula de la serpiente, es decir, el pase de batalla R5, pero le ocurre el problema que ese arma te da probabilidad, más 40 del set, más 5 base, con lo cual tendrás serios problemas de que te sobre probabilidad y no debas conseguir probabilidad en los ítems, solo daño crítico. Y esto es un poco más complicado, pero esas son las armas. Y luego la construcción, si tenéis armas que os den probabilidad o daño, es muy posible que un casco de ataque, sobre todo con su arma, te dé mucho más daño, pero si lleváis armas como la lápida o armas que os den probabilidad, no daño crítico, sino probabilidad o ataque, como la lápida o la forja de Fontaine,
entonces sería más un casco de daño crítico para intentar capear la proporción. Esa es la construcción de Mabuika, y si queréis que entre más en profundidad, recordad que está la build por aquí, que ahí es donde hablo durante media hora de cómo funciona Mabuika. Luego, Bennett, construcción normal, no hay que darle mucha vuelta, suficiente recarga. En este equipo con 180-190 tiene perma ulti, pero podéis intentar sacar más de 200. Armas de ataque base alto, ya sabéis, aquí la Favonia, Mid-Splitter, hoja afilada celestial, de 4 estrellas, la espada de madera de la forja de Sumeru free to play, totalmente fácil, y set de nobleza. He escuchado gente comentar que aquí puede que instructor para el derretido, alguna cosa más. No os preocupéis, y por defecto menos con equipos de Jutao, que aprovecha menos el ataque. En todos los casos Bennett es mejor nobleza, pero si sois nuevos, AR45, lo que sea que no os permita tener un set de nobleza al completo porque lleváis poco tiempo jugando, entonces sí podría llevar instructor y no hay ningún problema, pero es temporal. Y ahora, Xilonen y Citlali. Xilonen llevaría una build, entre comillas, y ahora lo explico, convencional, ya que Xilonen en este equipo hace su trabajo, es decir, puede llevar el Favonius o su mismo arma. Recomiendo Favonius por las partículas extra al equipo, y el set en teoría debe ser de pergamino, triple defensa o doble defensa con casco de probabilidad para que se active el Favonius, ya que si vais Favonius hay que sacar al menos 65-70 de probabilidad para que se active. Fácil. ¿Qué ocurre? Que choca el pergamino con Citlali. Para terminar la build de Citlali, tranquilos, que yo sé que alguno está ya, pero no tengo a Citlali, no tengo a Xilonen, tranquilos, que voy a hablar de eso y de cómo hacer 1 millón con cualquier equipo. Tranquilos, ahora voy. Pues Citlali, para acabar, básicamente, si no tenéis el propio arma de Citlali, el arma que os recomiendo para el daño de Mabuika es el cazador de dragones. Arma de 3 estrellas, muy sencillita, que os va a permitir darle 48% de ataque a Mabuika. Ya está, así de fácil. Y el set, técnicamente, es el pergamino, triple maestría y muchísima recarga. Lo único que tenéis que subir con Citlali es la habilidad elemental, que es el talento del escalado del escudo. No hay que subir la ulti, no hace falta. Pues bien, ¿dónde viene la primera solución? Tenéis dos soluciones. Como no vais a repetir pergamino, podéis llevar a Citlali con geoarmada, lo mismo, con triple maestría y recarga, o podéis llevar a Xilonen con Petra arcaica o Son de antaño. También el triple defensa con recarga o doble defensa con casco de probabilidad para que salte el Favonius. Esa es la solución y maximizaréis bastante el daño. Así que bastante atentos a esto porque es realmente el play correcto para maximizar el daño de este equipo. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. ¿Cuál es la rotación de este equipo? Pues bien, he visto alguna rotación donde al principio se tira el elemental de Mabuika para que vaya gastando puntos de noctambulismo y golpeando a los enemigos. Personalmente no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque sí vas a derretir la ulti, pero si tardas medio frame en tirar algo del combo y justo antes de que Mabuika tire la ulti salta el hit del elemental de Mabuika, no vas a derretirla y básicamente es jugártela al gacha como el 50-50 de Genshin Impact. Pero no solo eso, sino que además en la rotación correcta derrites entre 2 y 3 hits sin tirar la habilidad elemental cuando estás jugando de carry. Este es el vídeo, Mabuika DPS. Pero si tiras primero la elemental de Mabuika para gastar puntos de noctambulismo e ir golpeando con Piro, ocurre un problema, y es que en vez de derretir 2 o 3 hits, apenas derrites uno, porque en cuanto salte el hit de la elemental mientras estás golpeando, pierdes la rotación. Entonces, para hacer limpia la rotación, asegurarte de derretir el primer hit y luego derretir hasta 3 hits en la rotación de DPS normal, no recomiendo tirar la habilidad elemental de Mabuika. Eso es lo primero. Lo segundo, la rotación inicia con la elemental de Bennett pegando Piro, luego Xilonen, elemental ulti, es decir, todo el combo de Xilonen, luego ulti de Bennett
Y aquí entramos con Citlali. Hay gente que me ha preguntado, Phil, ¿por qué no primero Citlali y luego Bennett para que la ulti de Bennett, que es lo que menos segundos de duración tiene, 12, le dure más tiempo a Mabuika para que haga más daño? Porque si tú tiras la ulti de Bennett después del combo de Citlali, Citlali aplica lo justo y necesario para que no se rompan muchos personajes y para que estés al límite de, como no hagas todo perfecto o apliques el minimísimo cantidad de piro extra, se rompe la cadena de reacciones. Resumen, Citlali es muy delicada y hay que hacerlo todo bien porque si no, no aplica suficiente y no tienes derretidos y pierdes mucho daño. Entonces, se tira antes de Citlali la ulti de Bennett, luego elemental ulti de Citlali e incluso os recomendaría un básico por ahí salvaje si podéis para que se quede un poco más de crío y ahí ya directamente cambiáis a Mabuika, casteáis la ulti y dejáis apretado el botón ataque cargado, derretiréis también el primer cargado, luego dos cargados que no, luego el tercero sí, luego dos no y luego el tercer cargado derretido es gacha, a veces salta, a veces no y es muy raro. De hecho, si os fijáis, es como muy complicado terminar de derretir hasta llegar al final del todo con el combo de Mabuika. E incluso hay gente que al segundo cargado derretido cancela los cargados y golpea ataques normales. Esto es un poco más a gusto porque aunque luego el resto de cargados no derritan, el cargado hace mucho más daño que el normal. Para terminar con cosas bastante fáciles, y resumo otra vez la rotación y hablamos de variantes free to play, para hacer el 1.000.000 o 2 o 3 millones o del equipo puro, quitando tanto a Citlali como a Xilonen como a Bennett, la rotación resumida, para que los editores luego hagan un TikTok de esto. Elemental de Bennett, elemental ulti 2 normales de Xilonen, ulti de Bennett, elemental básico ulti de Citlali y cambiamos a Mabuika, arrancamos con la ulti y nos quedamos dando cargados en campo. Esa es la rotación completa para maximizar el daño y para derretir el máximo posible el golpe que va a hacer Mabuika con la ulti, para romper récords de daño en vuestra cuenta. De hecho, quiero que este vídeo sea un punto de inflexión para que todo el que lo vea luego venga al vídeo y diga, Phil, rompí el récord de daño de mi cuenta. ¿Y eso cómo se mira? Si vais a los logros y ponéis en el buscador el logro que se llama El Castigador, os sale el récord de daño de vuestra cuenta. Así que ir a mirarlo, dejadmelo en los comentarios y luego cuando lo rompáis con Mabuika me decís, Phil, llegué al 1.000.000 o llegué a 800 o llegué a 900 o lo que vuestra cuenta pueda. Ahora, variantes y alternativas free to play y cómo poder también optimizar esto para hacer 1.000.000 en todas las cuentas con la rotación de Mabuika. Pues bien, en vez de Citlali se puede jugar Furina. Y ya alguno dirá, pero tampoco tengo a Furina. Ya, pues tranquilos, y ya va a venir en la 5.4. Tranquilos, señores. Y Furina es un personaje que junto a Mabuika, en mi opinión, son los dos mejores personajes del juego. Si sois nuevos y no tenéis a Furina, tranquilos, no tenéis que quejaros. Tenéis solo que tener paciencia, ahorrar y esperar al siguiente banner. Porque hay gente que se está poniendo muy miñi en redes de es que los creadores solo hacen guías con Furina y Citlali. Amigo, hay 100 y pico personajes en Genshin Impact y no todos funcionan entre sí. Sobre todo hay muchos personajes que hemos recomendado que son los que como mínimo tenéis que tener en la cuenta. Y de los 100 y pico que hay, no hemos recomendado 40. Hemos recomendado 5 o 6 personajes de 5 estrellas como mucho, que jugando durante 3-4 meses podéis conseguir con mucha calma. Así que en vez de Citlali se puede jugar Furina y ahora explicaría la rotación cómo cambiaría. En vez de Xilonen se puede jugar Kazuha o hasta Sakarosa y ahora explicaría cómo cambia. Y en vez de Bennett se puede jugar, voy a traeros un segundo Bennett, tranquilos, dentro de poco tendréis noticias de otro Bennett en Genshin Impact. Pero en vez de Bennett se puede jugar Diona solo si es C6. No recomiendo que subáis a Diona solo para este equipo si aún no podéis liberar un Bennett, pero si tenéis ya a Diona subida, quitarle el polvito de estar en el sótano sin utilizar y empezar a usarla con Mabuika si queréis tener un segundo Bennett. Y por último, Phil, sigo sin tener a Furina y a Citlali. Podéis llevar una Rosaria, que esto es bastante extraño, pero se puede llevar a Rosaria en vez de Furina o Citlali. Y me diréis, Phil, ¿por qué no vas a recomendar a Yelan o a Xinkyu? Porque Mabuika no va a básicos. Sí que hay rotaciones y todos hemos visto y se puede forzar incluso porque Mabuika dentro de lo que tiene es que la han construido versátil para que la gente haga un poco lo que le dé la gana y se puede jugar Yelan, pero con Yelan quizá sí que vas a meter el nuke de vaporizado con tu ulti, vas a hacer un daño interesante, pero luego si no vas a cargados, si vas a ataques normales, el daño va a caer más de un 30%. Hay una diferencia muy grande. Además,
que con Gelano Shinkyu no vas a derretir que el daño del Piro es por 2, sino que solo vas a vaporizar que el daño de cada golpe vaporizado, 1 de cada 3, es por 1,5. Con lo cual, no solo el daño normal de entre cargados y normales decae un 30%, sino que cada vaporizado, 1 de cada 3 golpes, decae un 50% de daño. Es decir, en mi opinión, podéis jugar a normales con Gelano Shinkyu, pero no lo recomendaría, la verdad. Y ahora, ¿cómo, sustituyendo distintas combinaciones de equipo, podemos hacer esta cantidad de daño? Pues bien, fácil. Si cambiamos a Furina por Citlali, quien no tenga Citlali, se juega una core parecida y una rotación similar. Simplemente, elemental de Bennett, elemental ulti 2 normales de Xilonen. Aquí sí que podéis tirar la elemental ulti de Furina sin problemas porque va a reaplicar por encima de Bennett, y aquí ya ulti de Bennett, ulti de Mabuika y cargados. Esa es la rotación del equipo quien no tiene a Citlali y quiere jugar o puede jugar a Furina. Si tenéis a Rosaria, similar, solo que Rosaria iría justo antes que Mabuika y ponéis ahí a Rosaria en vez de Citlali o en vez de Furina, y simplemente Rosaria va después de Bennett y antes de Mabuika y explotáis. Luego, Kazuha en vez de Xilonen. Aquí es complejo, porque Kazuha tendría una rotación similar a Arlequino, y es que básicamente si vais a Citlali o a Furina, Kazuha se debe imbuir de hidro. Mucho cuidado con esto. Entonces sería elemental ulti de Furina, sí, o de Citlali. Bueno, de Citlali sería un ataque normal porque tenéis que dejar el combo de Citlali para el final, pero tenéis que hacer elemental ulti de Furina o un básico de Citlali para aplicar crío. Luego, ulti de Kazuha si es C0 para guardarte la elemental, y si es C1, elemental ulti y guardar la elemental del reset de la C1 para después de la ulti de Bennett para sombra verde al Piro. Después de que Kazuha se haya imbuido de hidro con Furina o de crío con un básico de Citlali, aquí ya tiráis la ulti de Bennett. Aquí dentro de la ulti de Bennett tenéis que tirar la elemental cargada que os sobró de Kazuha para aplicar sombra verde al crío. Y si vais con Furina ya podéis cambiar directamente a Mabuika y tirar la ulti y los cargados. Pero si vais con Citlali, aquí hemos dejado la elemental ulti de Citlali para el final, y después de elemental ulti de Citlali, ulti de Mabuika. Con eso también vais a romper el daño, vais a romper vuestro récord en vuestra cuenta. Pero, disclaimer, el equipo de Citlali más Kazuha, Bennett, Mabuika solo es para el récord de daño y para el número grande. Si queréis un equipo que sea sólido, el de Furina Kazuha o el de Furina Xilonen sí es sólido como equipo para el abismo, pero os diría que en vez de Kazuha pongáis a Kachina con set de pergamino para que también pierda puntos de noctambulismo, en vez de Kazuha en el equipo de Citlali si no tenéis a Xilonen y no tenéis a Kazuha. ¿Por qué? Porque Kachina va a darle más puntos de combate a Mabuika para llegar a los 200 puntos de combate para que haga el corte con más daño, y le va a activar el set de pergamino pudiendo poner a Citlali con set de geoarmada para bufarle 20% el ataque a la propia Mabuika. Así de sencillo, y ese equipo es muy importante que sepáis que el de Citlali Kazuha es solo para nukear la ulti, no es para un daño sostenido. Y luego, lo mismo con Diona. Si no tenéis a Bennett, aquí va a estar un poco más complicado porque vais a depender de que los bufos al Piro sean con la elemental de Mabuika si vais a jugar Mabuika sin otro Piro en el campo, y esto puede dificultar el derretido, como os expliqué, porque si dejas la elemental de Mabuika en campo te puede robar el derretido según el timing que estés haciendo del combo. Tiene 2 segundos cada hit y en los 2 segundos te da tiempo a tirar la ulti bien, pero a veces ocurre, y nos ha ocurrido a todos, me ocurre a mí, os ocurrirá, que la ulti no derrite porque justo según vas tirando las ultis no llevas bien el timing y salta el golpe de la elemental de Mabuika, quita el crío y tu ulti no derrite. Os habrá pasado a muchos de vosotros. Pero si vais a jugar Diona, Citlali, Xilonen, recomendaría más un Diona, Citlali, Bennett. Es muy importante que el otro Piro o que Xilonen o Kazuha hagan los bufos al Piro. Entonces la rotación cambia. Diona, además, en los equipos donde requiera una Diona, debe ser C6, porque da 200 de maestría a todo el equipo. Si Diona no es C6, no te va a aportar mucho más que un poquito de crío para derretir, pero Citlali ya te pone el suficiente crío para derretir, con lo cual si Diona no es C6, también es algo descartable para los equipos. Y por último, un equipo para alguien que empezó antes de ayer, que no tiene a ningún otro 5 estrellas, a Bennett sí, porque está en la tienda y lo podéis comprar, así que Bennett lo podéis llevar perfectamente.
pero un equipo con personajes gratis que podéis jugar perfectamente full 4 estrellas sería un Mavuika, Bennett, Rosaria y Diona, pero Diona depende bastante, como digo, de esta C6 para el daño. Si vuestra Diona no es C6, podéis meter tranquilamente una Cachina para el set de pergamino y los puntos de combate o una Sacarosa. Aquí, disclaimer, si no lleváis Cachina, tendréis el máximo de puntos de combate igualmente, tanto en el abismo, que cuando entras ya te deja las ultis al máximo y como Mavuika te deja los puntos de combate al máximo en la primera rotación, como en el boss de Scaramouche, que es el boss que la mayoría de jugadores de Genshin usamos para probar cosas de este estilo y donde rompí el récord de daño. Básicamente, antes de poder pegarle una vez se le baja las resistencias, te recarga todas las ultis al máximo y te recarga los puntos de combate de Mavuika. Así que, como veis en el gameplay donde saqué 2.2 millones, no os preocupéis para los equipos de Nook y de 1 millón, porque de manera free to play igual vais a superar el millón si os hace ilusión en vuestra cuenta. Los equipos más sólidos al menos requieren de un personaje más de Natlan para los puntos de combate de Mavuika, para que la segunda o tercera rotación en abismo tengas puntos de combate, con lo cual, yendo al punto anterior, yo no tengo ningún personaje, pues ten paciencia y ya saldrán. Pero como mínimo con Mavuika hay que llevar un personaje más de Natlan entre Citlali y Xilonen para que puedas conseguir los puntos para tirar la ulti. Si no tienes a Citlali, Furina. Si no tienes a Xilonen, puedes jugar o bien a Kazuha, pero con Citlali es solo para Nook, o bien una Cachina, o bien incluso meter otro crío y meter una Rosaria y jugar Citlali, Rosaria, Bennett, Mavuika. Pero cuidado, porque en algunas circunstancias sin personajes de Natlan no tendréis los puntos de combate para tirar la ulti en la segunda rotación. Ahí tenéis todas las variantes que a día de hoy se pueden jugar y se están jugando para romper récords de daño y para los equipos de Mavuika DPS en campo, incluidas las variantes a ataques normales, que aunque no las recomiende, os he explicado que pues, puedes poner una Yelan y hacer ataques normales e igual hacer un daño bastante decente. Poquito más, esta es la guía completa de Mavuika DPS, con todas las variantes y el nuqueo del millón. Gracias por disfrutar y ver el vídeo, cuidaos mucho, tened muy buen día. Los que habéis llegado hasta el final, recordad dejarme cuánto daño habéis hecho ahora como récord y cuánto habéis batido después de ver este vídeo en vuestras cuentas. Cuidaos mucho, tened muy buen día, noche miñimiñis y chaito.